Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta reunión, esperando que el estudio de la bendita palabra de Dios nos abra un panorama muy amplio para conocer más de la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo y conocer lo que fue los otros creyentes de la antigüedad, aquella iglesia primitiva, y ahora viendo las iglesias de Asia Menor, en donde pues no todo fue dulzura, sino hubo momentos muy difíciles para la iglesia. Hoy nos toca la segunda iglesia del Apocalipsis. Ando un poco mal de la garganta, disculpen. Ya vimos a Éfeso, ¿sí? Éfeso tenía un texto clave, hermanos, que era, has dejado tu primer amor, ¿sí? Entonces vemos que Cristo tiene una frase clave para cada iglesia, y en eso se basa lo que Dios por medio de Jesucristo está viendo en cada una de las iglesias. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración para presentarnos delante de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde, que por tu infinita misericordia nos permite, Señor, alabarte y entender, Señor, tu voluntad por medio del estudio de estas iglesias, Señor, que en algunas, Señor, tú te agradabas de su comportamiento, en otras les llamabas la atención, pero generalmente siempre buscando que todos hicieran tu voluntad y fueran ejemplo para los demás. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que están viendo esta transmisión y danos sabiduría para comprender tu bendita palabra. Permite que la enseñanza de esta tarde modifique en parte cómo eran las iglesias en la antigüedad. No eran distantes de este tiempo, porque los tiempos también han sido malos para eterno hasta estos días, pero sabemos que tu infinita misericordia nos guía y nos cuida para permanecer fieles hasta el final. Señor, muchas gracias. Te pido que si hay alguna hermana, algún hermano enfermo, tú quieras, Señor, darles de tus ricas bendiciones y, Señor, levantarles de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias porque sabemos que siempre tú nos oyes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a ver que en esta tarde, hermanos, el significado de la iglesia que estamos viendo, que es Esmirna, porque ya pasamos Éfeso. El significado de Esmirna es mirra o amargura, como símbolo de grandes sufrimientos. Esmirna es una ciudad que todavía existe. Su nombre actual es Izmir, situada en Anatolia, Turquía, y se encuentra distante de Éfeso a unos 60 kilómetros. Para Esmirna hay unas palabras clave: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esas palabras, hermanos, eran de aliento y de fortaleza, porque la situación que estaba viviendo en su tiempo Esmirna era muy difícil, hermanos, y lo vamos a ver. Muchos estudiosos del Apocalipsis y de la Biblia afirman que el Evangelio llegó a Esmirna vía Éfeso. Esmirna y en la actualidad es Izmir. Es una ciudad comercial. Hablamos del año 96, donde los ciudadanos de Esmirna están muy amalgamados con Roma, y una población muy grande de judíos. Muchos de ellos llegaron después de huir de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Muchos de nosotros, hermanos, sabemos y hemos visto que la caída de Jerusalén, hermanos, fue por una invasión del rey Tito, que destruyó a Jerusalén y el templo de Salomón.
y eso ocasionó que muchos ciudadanos judíos huyeran para todas partes, yéndose especialmente para el oriente de Europa, donde, hermanos, estaban estas 7 iglesias. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con esta Esmirna a consecuencia de esta invasión del pueblo judío. La comunidad judía era muy hostil con los ciudadanos de Esmirna, sobre todo con los que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Los judíos gozaban de privilegios especiales ante el imperio romano, que los liberaba de todo culto al emperador, por lo cual temían que el rechazo de los cristianos al culto del emperador acabara con las libertades que gozaban por parte del emperador de aquella época. Entonces, la comunidad judía era muy hostil, hermanos, con Esmirna, y ellos mismos denunciaban quienes no rendían culto al emperador, y los romanos los apresaban, los metían en las mazmorras, y a veces eran muy crueles a tal grado que tenían que blasfemar el nombre de Cristo para poder seguir viviendo. De lo contrario, pues morían víctima de crueles tormentos. Bien. Los los judíos tenían como un acuerdo que, denunciando a los cristianos en su fe, podrían ganar favor de las autoridades romanas. Esta es una pequeña reseña de lo que vivían los cristianos de la ciudad de Esmirna. Por un lado, la influencia de Roma, y por otro lado, la opresión judía, tratando de implantar la vida religiosa del judaísmo basados en la ley de Moisés. Esto, hermanos, no fue la única ciudad a la cual los judíos querían judaizar, sino vamos a ver a lo largo de estos 7 iglesias cómo los judíos querían implantar el judaísmo dentro de las comunidades cristianas. Hubo muchos problemas por ello. Pablo en muchas ocasiones fue perseguido, fue golpeado, fue encarcelado. No nomás Pablo, Tito, Bernabé y todos aquellos que defendían el evangelio eran violentados por no aceptar la fe judaica. En el capítulo 2 de Apocalipsis, hermanos, ¿quieren por favor ver? Verso 8, está la reseña de la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta parte, hermanos, es importante porque nos damos cuenta que cuando él dice el primero y el postrero, se lee también esto, hermanos, en el capítulo 1, verso 8, que dice así: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Al hablar de el alfa y la omega, también, hermanos, lo manifiesta en el capítulo 22, verso 13, el que estuvo muerto y vivió. Romanos 14:9 nos da la clave, hermanos, por lo que el apóstol Pablo nos enseña que Jesús dice estas palabras: el que estuvo muerto y vivió. Capítulo 14 de Romanos, verso 9. 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así
de los muertos como de los vivos. Entonces, hermanos, Jesucristo aquí está dando testimonio de la autoridad, hermanos, que tenía ante la muerte, ¿sí? El que estuvo muerto y vivió. Esta parte indica autoridad y poder sobre la muerte. El verso 9, el Señor dice, yo conozco tus obras, dice así, capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien, entonces aquí, hermanos, en este verso 9, el Señor está, hermanos, reconociendo la firmeza y fortaleza del pueblo de Esmirna, del pueblo creyente, el pueblo cristiano. Por eso el Señor reconoce su fuerza, su decisión, su empeño en seguir al Señor. El Señor dice, yo conozco tus obras. Jesús comprende que la situación no es fácil para los creyentes de Esmirna. Como se comentó al principio, los judíos eran muy hostiles con los cristianos de Esmirna, que los denunciaban a las autoridades romanas para encarcelarlos por no adorar al emperador, y entre romanos y judíos les negaban trabajo por ser cristianos. Esto tenía consecuencia, la pobreza económica. Pero tú eres rico, dice el Señor a los cristianos, a los creyentes de Esmirna. Ante los momentos de apremio y opresión, los creyentes de Esmirna presentaban mayor fidelidad al Señor Jesús. El hecho de soportar mayor tribulación perfeccionaba su testimonio y fe al Señor Jesús. El testimonio, su convicción y firmeza al permanecer firmes, fieles a la palabra de Dios. Y su fe en los creyentes de Esmirna se manifiesta su caminar en el Evangelio, según 2 Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice así la palabra de Dios. 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, hermanos, aquí dice en la Escritura que Pablo reconocía también, hermanos, de los creyentes de Corinto, su firmeza, que andaban en la fe del Señor. Corintio también fue una ciudad muy asediada por los judíos que andaban judaizando a todos los creyentes que habían recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También dice que los creyentes de la ciudad de Esmirna tenían una lucha constante, pero su fe en Jesucristo los mantenía fuertes. Y dice este mismo verso, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, esto es importante porque la blasfemia de los que se dicen judíos, los judíos querían judaizar, hermanos, porque para ellos llevar un prosélito era un triunfo, porque el judaísmo estaba en decadencia. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes, los escribas, los fariseos, hermanos, ya no estaban llevando la ley como corresponde a la fidelidad de un creyente, sino que ahora ellos tenían su propia interpretación de los mandamientos que Moisés recibió de parte de Dios y que estaban escritos con pluma y mano de Moisés,
y que la ley de Dios no la obedecían tampoco, y la ley de Moisés la aceptaban, la vivían, pero de acuerdo a como ellos pensaban que debía de ser. Bien, entonces dice que la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, afirman ser descendientes de Abraham en la carne, pero no descendientes espirituales. Como ya se dijo, el judaísmo existía allí como el enemigo acérrimo. El Señor les llama sinagoga de Satanás. El verso 10, hermanos, dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es un texto, hermanos, que está advirtiendo a la iglesia de Esmirna los acontecimientos que van a suceder pronto y que estaban viviendo, hermanos. Entonces dice el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Entonces, hermanos, dice que el Señor alentaba a la iglesia de Esmirna en las tribulaciones y en las pruebas. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Así es que la comunidad, los creyentes de Esmirna, pues estaban, hermanos, pues en mucho apremio, ya que los judíos los hacían, hermanos, que algunos renunciaran y huyeran de su ciudad, Esmirna, porque pues eran unas situaciones muy difíciles. El Señor les hace ver que va a haber una tribulación de 10 días. Y esos 10 días, algunos historiadores dicen que era un corto lapso de tiempo, pero vemos que no es así, hermanos, sino que estos 10 días equivalen a día por año. Si está hablando aquí de 10 días, hermanos, en la Biblia encontramos que 10 días equivalen a 10 años. Y lo vamos a ver en Ezequiel, capítulo 4 y verso 6. Si quieren acompañarme o si quieren después verlo, hermanos, solamente quiero hacer notar que el Señor habla de estas cosas porque Él tiene la historia de los pueblos en su mano. Dice así Ezequiel 4:6. Aquí el Señor está dándole a Ezequiel, hermanos, una sentencia diciéndoles lo que va a suceder al pueblo de Israel y a los de Jerusalén por su alejamiento de Dios. Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Dice así: verso 5, para tener una mejor idea de lo que estamos viendo. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Fíjese aquí para que vea que la misma Biblia da, hermanos, respuesta a dudas y a designios de Dios. Yo te he dado los años, fíjese, los años de su maldad por el número de sus días. Entonces, aquí está claro. Aquí 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel.
Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás de la maldad de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, estos 10 días, hermanos, equivalían a 10 años que iban a tener tribulación, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios así: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, esto es una situación que no nomás se vivió en la época de Esmirna, se está viviendo en muchas regiones del mundo y se está viviendo también en nuestra República Mexicana. Vemos las comunidades de creyentes en Oaxaca, en Chiapas, y no nada más, hermanos, en nuestro país, en América del Sur, hermanos, ¿sí? Ahí hay muchos problemas con los que son creyentes. Muchos han muerto por el Evangelio. Verso 11 dice: el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí, hermanos, vamos a meditar y a pensar, hermanos, que el Señor por algo está diciendo esta parte: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es un llamado, hermanos, a la iglesia, o fue un llamado en su tiempo a la iglesia de Esmirna. Pero ahora en nuestro tiempo es un llamado para los creyentes de este siglo XXI, para que estén, hermanos, firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. Permítame un momentito. Bien, es un llamado, hermanos, a tomar muy en cuenta lo que se está diciendo, porque va de por medio nuestra salvación, la vida eterna. Nosotros leemos este texto y decimos: pobrecita iglesia de Esmirna. Pero hermanos, acuérdense ustedes que esta palabra no fue para la antigüedad, es para todos los tiempos de los creyentes que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Existen dos tipos de muerte. Por favor, ponga atención. Existen dos tipos de muerte: la física y la segunda muerte. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? El que venciere. ¿Quién va a vencer? ¿Quién es el que está venciendo en este siglo y en aquel siglo donde estuvo muy asediada Esmirna? Los creyentes, hermanos, todos los que han creído en Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongamos atención, dice. Estemos atentos. Meditemos en lo que el Señor nos está diciendo. No es para aquellos tiempos solamente, sino es para el fin de los tiempos. Y nosotros no sabemos en qué tiempo estamos. Ya pasaron aquellas generaciones, pero estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y entonces, también nosotros estamos propensos a ser probados, pero debemos de permanecer fieles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, existen dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte segunda. ¿Que vamos a morir dos veces los creyentes? Hermanos, pongamos atención, por favor. Mire lo que dice. Hay dos tipos de muerte. La física, cuando nuestro cuerpo, hermanos, al fin de los tiempos, al fin de nuestra edad, como dice el salmista en el Salmo 90, refiriéndose a la edad del hombre,
dice que nosotros viviremos 70 años. Y cuando los más robustos, 80. Pero todo eso será con aflicción de la carne. Después de que nosotros, hermanos, hayamos cumplido nuestros días, bajaremos al polvo de la tierra, los que hemos creído, para esperar la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos levantarnos y reinar con Él 1000 años. Los que permanecimos fieles, estaremos reinando con Cristo 1000 años. Y después de este suceso, después de los 1000 años, Jesucristo entregará el reino al Padre. Y entonces reinaremos con Jesucristo y el Padre por la eternidad. Pero, ¿por qué segunda muerte? Si la física ya la vivimos cuando hemos aceptado a Cristo Jesús, y cuando llega el fin de nuestros días, estamos esperando la venida de Cristo Jesús para levantarnos. Esa es la física. La muerte segunda es para la muerte segunda es para los que nacen una vez sin buscar nacer a una vida espiritual. Espero que se comprenda esto. Nosotros nacemos físicamente, pero cuando en nuestra vida, en nuestra madurez, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, estamos ganando una vida espiritual. Las personas que no aceptan a Jesucristo en el transcurso de su vida y que llegan a morir, mueren físicamente. Y cuando Cristo venga, dice en la Biblia, en Apocalipsis, que ellos no se levantarán, sino hasta el juicio final. Los que aceptaron a Cristo Jesús viven y mueren físicamente, pero cuando Cristo viene, se levantan a reinar con Cristo, con un cuerpo ya no material, con un cuerpo espiritual. Entonces, los que no aceptaron a Jesucristo sufren dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual, porque en ellos no hubo o no quisieron tener el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice que van a morir dos veces, físicamente, y cuando al fin de los tiempos, cuando Jesús entregue el reino al Padre, vamos a ver qué nos dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 6, 12, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios, verso 6. Bienaventurado, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Fíjese usted. Entonces, si nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestra vida, cuando morimos físicamente, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para levantarnos. Los que no aceptaron a Cristo Jesús, los que no vivieron de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús, seguirán en el polvo de la tierra. Y dice, la segunda muerte no tiene potestad en estos, sí, en aquellos que recibieron a Cristo Jesús, que lo aceptaron, que se bautizaron y que tienen una promesa de vida eterna. Entonces, esto dice, se levantarán porque la segunda muerte no tiene potestad en estos. Verso 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí está, hermanos, la aclaración de la muerte física y la vida espiritual.
Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces los que no aceptaron a Cristo Jesús, los que no vivieron de acuerdo a su voluntad, hermanos, esta es la sentencia, la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ahí, hermanos, terminarán sus días, lamentablemente. Por eso, el Señor Jesús, con toda claridad, dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, entonces, dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, morimos físicamente, pero espiritualmente vivimos, hermanos, con la esperanza de que cuando Cristo venga, nos levantemos para ese reino glorioso. Es importante el estudio de la palabra de Dios, hermanos. No es un cuento de hadas, es una realidad de nuestras vidas. Analícelo, piénselo, modifique lo que tiene que modificar, deseche lo que sea una piedra de tropiezo, lo que le distraiga de esa bendición tan grande como es la vida eterna. Cada una de las iglesias nos da una enseñanza. La primera, que fue Éfeso, la enseñanza era de que has dejado tu primer amor. Primeramente, eras muy amoroso en tu congregación, con los creyentes, pero algo pasó en ti que modificó tu pensamiento, que te hizo decir: yo soy mejor que ellos, yo merezco más que ellos, cuando delante de Dios no hay mujer, ni siervo, ni hombre, ni esclavo, sino delante de Dios todos los creyentes somos iguales, juntamente con nuestro prójimo. Es importante que estudiemos la Biblia. Es importante que busquemos dentro de la palabra de Dios cuál es el significado de nuestra vida. Entonces, algunos sufrirán la muerte física y la muerte espiritual. Para los creyentes, sufrirán o sufriremos la muerte física, pero la segunda muerte no tendrá potestad en nosotros, porque reinaremos con Cristo 1000 años. Y cuando Cristo entregue el reino al Padre, entonces moraremos eternamente, no con nuestro cuerpo, porque ya hemos leído en la palabra de Dios que seremos transformados, dice el capítulo 15 de Apocalipsis. Seremos transformados. Los muertos se levantarán incorruptibles. Capítulo 15 de Corintios dice: y que los que vivamos sufriremos una transformación en un abrir y cerrar de ojos. Es de meditar, hermanos, es de pensar. El estudio de esta palabra, yo no lo, como les dijera yo no lo preparé.
para mí se me hizo algo urgente. Se me hizo algo urgente que teníamos que meditar para medir en ese parámetro de nuestra vida espiritual en qué rango estamos. Del 1 al 10, ¿en qué rango estamos? ¿8? ¿9? O como dicen por ahí, ni de panzazo pasamos. Reflexionemos. La palabra es maravillosa. La palabra de Dios es aliento, es fortaleza, es meditación. El que tiene oído para oír, ¿sí? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya vimos lo que sucede al fin de los tiempos, cuando Cristo entrega el reino al Padre. Todos seremos juzgados. Los muertos que estuvieron en el mar los levantará. Los que estuvimos muertos, los que están muertos, pero después de que Cristo estuvo en sus 1000 años, entonces también se levantarán y entonces se abrirán los libros. Los que fueron encontrados en el libro de la vida pasarán automáticamente a una vida eterna. Los que no fueron hallados en el libro de la vida, hermanos, su juicio está determinado. Y la muerte, verso 14 del capítulo 20, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde, hermanos, todo se termina. Una disculpa porque quizás no se me entiende bien porque ando un poco mal de la garganta. Pero yo les exhorto, hermanos, en el nombre de Jesucristo, a que buscamos nuestra salvación con temor y temblor. Temor, porque el temor que nosotros tengamos a la voluntad de Dios hará que nuestra vida sea una vida de vida eterna. Si nosotros jugamos a la religión y creemos que como lo hacían los judíos, modificando la ley de Dios, creeremos que seremos salvos, tengamos cuidado, porque probablemente estemos ganando la segunda muerte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo 7 de Mateo. Muchas gracias por su atención. Hoy corto pronto porque no me encuentro bien de la garganta. Pero primeramente Dios, la próxima oportunidad que tengamos de estudiar la palabra de Dios, veremos una tercera iglesia. Esta será la iglesia de Pérgamo. Muchos hermanos en los tiempos antiguos vivían también no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad. Y ya vemos lo que sucede cuando uno quiere vivir a su propia voluntad, no a la voluntad de Dios. Analícenlo. Yo deseo que Dios les bendiga y espero verles el próximo viernes. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias porque a pesar de las molestias que tengo en mi garganta, puedo hablar de tu palabra. Señor, pongo en tus manos a todos mis hermanos
a los que están recibiendo este mensaje de tu palabra. Dales fortaleza. Permite que sean como la iglesia de Esmirna, que sean firmes en su fe y que den testimonio de lo que han creído. Bendice, Padre eterno, a mis hermanas y mis hermanos y permite que todos tengamos, Padre eterno, paz en nuestros corazones. Que meditemos en tu palabra para hacer tu voluntad. Perdona nuestras faltas y danos entendimiento, danos de tu espíritu para conocer que algunos no andamos bien. Y para conocer que tú, Padre eterno, puedes ayudarnos para hacer tu voluntad. Bendice a mis hermanas enfermas, sánales de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos enfermos también, y a mis hermanos que en la fe están débiles, Señor, dales, Padre eterno, la oportunidad de poder entender cuál es tu voluntad. No es cuestión de nombres, sino el hacer tu voluntad es lo que nos puede hacer salvos. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues ha sido un gusto para mí, un deber, una necesidad de hablarles del Evangelio. Y espero que nos podamos ver, si Dios así lo permite, el próximo viernes. Paz a ustedes, que el Señor les bendiga.